Raúl Ursúa, yo no sé si es igual por prejuicio mío o qué, pero siempre he pensado que la arquitectura era una disciplina como bastante fría. Tú exactamente buscas todo lo contrario, ¿no? Buscas a través de la arquitectura y el retrato y la dimensión humana dar un poquito de emoción. ¿Cómo convergen esos dos mundos en tu obra? En mi caso, para mí la arquitectura es todo lo contrario, algo frío, ¿no? Mi intención principal es representar emociones, personalidades y historias extremas a través de las formas de la arquitectura. Es una extensa investigación, ¿no?, que nace en 2004, cuando yo empiezo a autorretratarme a mí mismo porque la pintura que hacía antes no me llenaba, no me representaba, y empecé a percibir o a sentir que esa energía que salía de mí o que yo sentía la podía transcribir o traducir en formas arquitectónicas. Entonces, a partir de ahí empecé a estudiar pues la forma, cómo influye, por ejemplo, una arquitectura en una persona, o cómo una casa desde el exterior puede representar a una familia, ¿no?, que vive en el interior. Este estudio acaba en una tesis doctoral y, bueno, y mi trabajo posterior. Yo he tratado, aunque es un poco pretencioso decirlo, ¿no?, pero de buscar mi propia forma de contar cosas, y es siempre igual, ¿no?, unir el cuerpo humano con la arquitectura. Vamos a repasar ya lo que son algunos de los proyectos que has llevado a cabo estos últimos años. El primero de todos fue el bodybuilding, ¿no? ¿Fue donde empezaste esta prolífica unión entre arquitectura y retrato? Empecé a hacer los bocetos para representar las emociones a través de la arquitectura, y mi intención principal era representar la personalidad de alguien, ¿no? Elegí a 7 personas de mi entorno, que yo ya conocía. Les hice un test psicoarquitectónico con varias preguntas. De este test, por ejemplo, escogía varios edificios con los que ellos se sentían identificados, varios fragmentos arquitectónicos con el que ellos mismos habían elegido, y ellos mismos me explicaban por qué se sentían representados, qué les gustaba de esas formas, y a partir de las respuestas yo empecé a diseñar edificios individualizados, ¿no?, para que creciesen en ellos. Sobre todo la intención es hacer visible esa parte que tú percibes del otro, pero que no ves con la mirada. Esta misma idea continúa presente y ahondas un poco más en el siguiente proyecto, que es historias con efecto boomerang, ¿no?, que son aquellas historias que un día tú construyes creyendo que te van a dar la felicidad y se vuelven en tu contra, ¿no? Y al final son más negativas que positivas. En este sentido entiendo que te interesa también la parte de la arquitectura desolada, de la ruina, de los espacios vacíos, abandonados. Sobre todo los espacios trampa, ¿no? Algunos que parecen muy bonitos pero que tienen trampa, ¿no?, tienen truco. Por ejemplo, en una de las imágenes de este proyecto construyo como unos polígonos que tienen una textura de flores, y estas estructuras acaban atrapando al retratado totalmente e incluso le impiden respirar, ¿no? El último y más ambicioso de los proyectos es el de éxito y fracaso. ¿Qué hay de diferente? ¿Cómo has evolucionado esta idea? El proyecto éxito y fracaso en realidad es como si me estuviese autorrepresentando, ¿no? Y de esto me he enterado luego, una vez empezado el proyecto. Pero éxito y fracaso son dos historias paralelas, absolutamente diferentes desde un punto de vista estético, pero que tratan el mismo tema. Hay una parte blanca, que es una visita a la luna de Júpiter, que se llama Europa, de una tripulación espacial, pues que tienen éxito, ¿no?, que alcanzan su objetivo, pero a su vuelta a la vida cotidiana les entra como una especie de síndrome de solipsismo, que se dice. Cuando alcanzas un objetivo muy, muy difícil en la vida, cuando tú luego vuelves a la vida normal, nada tiene sentido, motivación, ¿no? Es por esto que aquí vemos tantos elementos, quiero decir, hay muchas pequeñas escaleras, hay grúas, hay arandelas. Yo no sé si esto tiene un simbolismo que puede expresar esa idea. Sí, hay muchísimos elementos y esa era mi intención. Por ejemplo, las escaleras reflejan el subir y bajar constante de la vida, ¿no? Porque la filosofía de este proyecto es que existe una extraña frontera entre el éxito y el fracaso, y a veces te pones a analizar una historia concreta y no sabes si tiene más parte positiva que negativa, ¿no? Entonces las escaleras representarían el continuo subir y bajar.
Y las grúas, el construir constante, ¿no? Vas construyendo, a veces vas destruyendo, pero de lo que destruyes queda un poco siempre y tienes que volver a construir encima. Y en ese imaginario de éxito y fracaso también vimos otras personalidades, otros protagonistas como unos boxeadores. En esta exposición traté de ir un poco en contra de la coherencia que se presupone debe tener una exposición de arte contemporáneo, ¿no? Y entonces contrapuse dos estéticas absolutamente diferentes, pero que creo que contaban lo mismo. Estos luchadores con fondo negro representan el luchar constante de la vida, ¿no? Y ellos tienen que luchar con casas que les surgen o que se acoplan a su cuerpo. Por lo tanto, una lucha con elementos físicos que pesan es más difícil, ¿no? Y eso es justo lo que pasa en la vida, ¿no? Cuando tienes que continuar con experiencias traumáticas extremas que te han marcado. Tu movimiento y evolución es más difícil. ¿Cómo reacciona el público cuando acude a una de tus exposiciones? Bueno, lo que he percibido últimamente es que no pasa desapercibida, lo cual tampoco está mal, pero sí que es difícil de entender, porque tiene muchísimos elementos, es todo menos minimalista, y entonces es como una carga de información tan fuerte que yo creo que tienes que tener una mirada adiestrada para empezar a entender un poco. Pero aunque no tengas esa mirada adiestrada, yo creo que sí puedes interpretar tus propias cosas. Me encantaría que se entendiese, la verdad, porque es un proyecto complejo, pero a veces cuando lo explicas me dicen mucha gente que sí que se sienten identificadas o identificados con esa forma de relacionar el construir y destruir de la vida, ¿no? Y en el proyecto complejo, ¿qué es lo primero de todo? Quiero decir, no sé si necesitas a la gente para fotografiar, si son los retratos, si ya estás pensando en los objetos que van a formar parte también de esa composición. Primero trabajo el contenido, la historia, luego busco a las personas, luego hago las fotos, también con ayuda técnica, y a partir de todas las fotos hago una selección y trabajo en postproducción. Es decir, fragmento el cuerpo humano, por ejemplo, si fuese esto, y empiezo a construir en el ordenador casitas. Esta lucha constante y esta hibridación de la arquitectura y el retrato tienen aún desarrollo, quiero decir, a lo largo los proyectos que vendrán de Raúl Ursúa van a seguir también ahondando esta línea. Sí, totalmente. O sea, voy a seguir trabajando con la arquitectura. Lo que pasa es que hasta ahora el cuerpo ha contenido a la arquitectura. Quizás en el futuro la arquitectura contenga al cuerpo. En la última exposición había muchísimos elementos y creo que voy a empezar a simplificar, ¿no? Es como... Horror vacui ahí. Sí.